Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche, por esta oportunidad, Señor, que nos das de reunirnos nuevamente a través de esta vía. Hoy, Señor, te agradecemos por la vida, por la salud, por nuestro trabajo, por todo lo bueno, Señor, que nos has dado y por esta oportunidad que nos das de reunirnos para poder seguir aprendiendo de cómo servirte más y mejor para acercarnos más a ti, Señor, para que nuestro corazón sea más perceptivo, más receptivo, para que nuestra mente, Señor, bien capte ese mensaje que tú tienes para nosotros en esta noche. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús que derrames tu Santo Espíritu en cada uno de los que estamos aquí. Abre, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, para escuchar ese mensaje que tú tienes esta noche preparado para nosotros. Permítenos, Señor, seguir trabajando en tu obra, seguir meditando en tu palabra y seguir compartiendo con todos aquellos que lo necesitan para ser, como tú mismo dijiste, luz del mundo y sal de la tierra. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos y ponemos en tus manos esta reunión para que tú la bendigas, para que tú la dirijas y para que tú la prosperes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos permites estar reunidos aquí en tu nombre. Hoy ponemos ante tu presencia a nuestro hermano Carlos Vides. Tú lo conoces, Señor. Tú sabes cómo está su corazón. Que sea el Espíritu Santo y la efusión para que lo pongan a él delante de ti y que el alma del apóstol Pedro lo inspire para que ponga las palabras en su boca para que nosotros nos sigamos edificando. Hay muchas formas de demostrar el amor hacia los hermanos, Señor. Muestras físicas, presentes, cosas materiales. Pero lo que nuestro hermano Carlos Vides siempre nos da es ese gastarse en prepararse para darnos a nosotros esos conocimientos de evangelización, esa palabra nueva, Señor. Guíalo, protégelo, dale salud, mucha vida, protege a su familia y que siempre esté atento a ese llamado que tú le haces. Que el Espíritu Santo quede postrado sobre él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Muy buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo que van a ver este video. Mi corazón está lleno de gozo y alegría al verlos, escucharlos y poder servirles esta noche, en una noche muy especial que Dios ha preparado para nosotros con todo su amor. Estoy seguro que todos los que escucharemos su enseñanza vamos a sentirnos bendecidos esta noche. Y cuando termine la enseñanza vamos a sentir que nuestro corazón está vibrando porque hemos recibido la fuerza y el poder de nuestro Dios que nos ama con ese amor eterno e infinito, aquel que nos ha elegido y nos ha predestinado para que seamos sus discípulos y misioneros en el corazón de Jesús. Continuemos en este estado de oración, y escuchemos esta oración también que nos va a introducir al tema que el Señor ha elegido para nosotros en la celebración de San Pedro y San Pablo. Aunque hoy nos vamos a detener más que todo en San Pedro, que es del tema que hoy va a ser el central, la vocación de Pedro y su relación con la Santísima Eucaristía. ¿Verdad? Siempre mencionaremos a Pablo, pero el protagonista hoy va a ser Pedro y cada uno de nosotros. Así que escuchemos esta oración que nace del corazón del Monseñor Carlo María Martini, que es quien nos va a acompañar
en esta reflexión. Es un obispo de Milán que ya está con el Señor. Este obispo era parte de los posibles obispos y cardenales que iban a participar en la elección de ser papa. Es un obispo que fue un maestro para su diócesis, muy especial, y en donde hemos aprendido de él, ya lo van a ver ustedes, cómo poder apropiarnos nosotros de la palabra de Dios. Escuchemos entonces en nuestro corazón y acompáñenme en esta oración. Amado Dios, te alabamos y te bendecimos, Padre nuestro, que por medio de tu Hijo llamaste a Pedro para que te siguiera y le revelaste progresivamente el misterio de su vocación cristiana, el significado de su vida y la meta de su caminar. Tú escogiste a Pedro por amor, le salvaste de los peligros, le echaste una mano en sus dificultades y le liberaste de las garras del enemigo. Le hiciste pasar por agua y fuego y al final le concediste el reposo y la paz eterna en tu corazón de misericordia. Esta noche humildemente te pedimos, Padre, que en y por medio de tu Hijo Jesús nos des a conocer a nosotros el misterio de nuestra vocación cristiana, como lo has hecho con Pedro. Ayúdanos a descubrir el sentido de nuestro caminar y especialmente dentro de nuestra comunidad de hombres católicos San José y aquellas metas que deben de tener nuestras ambiciones personales. Concédenos sentir que nos amas, que nos conoces por nuestro nombre y que nos invitas esta noche a estar contigo. Purifica nuestra mirada y nuestro corazón para que podamos mirar con ojos nuevos los acontecimientos alegres o tristes, simples o extraordinarios que van a ritmar nuestra peregrinación hacia el Padre. Haznos comprender que nuestra historia tiene su raíz y su fuente en el corazón de tu Hijo, en la contemplación de su vida y en la adoración de su persona, y a la vez también en su oración a ti que realizó por los montes de Galilea. Y tú, María, Madre nuestra, condúcenos a descubrir el sentido que tiene para nosotros la palabra de Dios esta noche. Amén. Bien, hermanos, como hemos escuchado en la oración, pues vamos a estudiar un poco la vocación de Pedro, que pasó con esa elección vocacional que hizo Dios con Pedro, pero a la vez el Señor lo que quiere es que descubramos nuestra propia vocación, que descubramos el sentido profundo de nuestra vida, pero ya no nuestra vida normal y personal como la hemos venido tal vez viviendo, sino que nuestra vida ya en Cristo, por Él, con Él y en Él. Entonces, ¿cómo cambia esa vocación? ¿Y qué vocación debe tener? ¿Qué ambicionar nosotros en nuestras metas personales de nuestra vida? Descubrir qué es lo que nos da esa felicidad completa y plena. ¿Y en qué consiste el asumir y apropiarnos del reino de Dios a través de Jesús? Con el propósito de aprovechar en plenitud esta enseñanza, les deseo solicitar dos disposiciones interiores. La primera, que nos dispongamos cada uno de nosotros a hacer el ejercicio de apropiarnos de la palabra de Dios, colocando nuestro nombre y situándonos en el sentir y pensar de Pedro apóstol. Este es un ejercicio que ya hemos realizado con anterioridad. Se lo aclaro bien, esto significa que cuando se mencione a Pedro dentro de la proclamación de la palabra de Dios que yo haré, entonces voy a colocarme yo con mi nombre, como que si yo fuera Pedro. Y tú te vas a colocar con tu nombre como si tú fueras Pedro. Y entonces, ya apropiándonos de esa palabra y viviendo la experiencia de Pedro, ¿verdad? Entonces, esa segunda disposición consiste en que vivamos realmente la experiencia de Pedro como nuestra. O sea que cuando escuchemos la palabra de Dios, que en lugar de Pedro pongamos cada uno de nosotros nuestro nombre, esa experiencia de la que nos va a hablar la Escritura es para que yo aprenda. Es el medio que Jesús esta noche va a utilizar para enseñarme, ¿verdad? Entonces yo soy el que tengo que asumir la enseñanza amorosa de Jesús. Recordemos que Pedro ya la recibió. Ahora nos toca a nosotros a través de la experiencia de Pedro. Y así como él estuvo en un proceso de conversión constante y continuo, igual que nosotros,
pues tenemos que irnos dejando convertir un poco más, cada vez más al amor misericordioso de Jesús. ¿De acuerdo, hermanos y hermanas? Bueno, vamos entonces. Yo los voy a acompañar y cuando yo les diga ponga su nombre, así sabrá usted cuándo debe de colocar su nombre. Como hemos también aprendido, nosotros tenemos que poner la palabra que se va a proclamar en el contexto debido, en donde fue expresada y en qué momentos de la vida de Pedro se manifestó Jesús y Pedro manifestó también su opinión. Entonces yo le voy a dar una breve introducción antes de entrar al tema para que estemos en el momento correcto y en el contexto adecuado de la experiencia que vamos a ver específicamente con dos citas con Pedro. Entonces, primero, debemos situarnos en el momento en que Pedro ha caminado con Jesús, siguiéndolo y aprendiendo a amarlo, así como estamos haciendo nosotros. Caminamos con Jesús, lo seguimos y estamos aprendiendo a amarlo. Él se llevó 3 años de su vida, todos los días, viviendo y recibiendo la enseñanza de Jesús. Nosotros llevamos más años, aunque no hemos estado todos los días recibiendo esa enseñanza, pero en el tiempo que llevamos, mires, completamos esos tres años. Jesús ha salido al encuentro de Pedro, lo ha llamado a su seguimiento y ha ido construyendo con él una amistad sincera y profunda. Pedro ha tenido que ir aprendiendo a dejarse conducir por Jesús, aunque todavía solo lo reconoce como su maestro de vida espiritual. Aún no lo reconoce como su Señor. Entonces, en ese contexto vamos a escuchar la palabra de Dios, porque si no nos ponemos en el contexto adecuado, pues creemos que de que vamos a hablar es el Pedro después de Pentecostés. No, vamos a hablar del Pedro antes de Pentecostés. ¿Verdad? Antes incluso hasta de la pasión de Jesús. ¿Verdad? Y después hablaremos ya cuando Jesús se presenta ya resucitado a Pedro. Pero ahorita vamos a estar en el contexto en donde él lo reconoce, dice, como su maestro de vida espiritual. Bueno, durante esta experiencia de vida con Jesús, Pedro, vamos a ver que Pedro se ha encontrado en situaciones de felicidad extrema, de desorientación y de felicidad cuando recibe las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús proclama que Él es el pan del cielo, esa predicación de Jesús que alborotó a medio mundo, se escandalizaron muchos de los discípulos y abandonaron a Jesús, porque Él estaba diciendo que se iba a hacer Eucaristía por amor a los hombres, ¿verdad? Y entonces, cuando empezó la desbandada de los discípulos, que como la parábola del sembrador, ¿verdad? No había suficiente tierra todavía ahí abonada para que pudieran resistir la fuerza de la palabra de Jesús que se iba a ofrendar en su vida por la salvación de cada uno de nosotros y que para eso ellos lo miraban como una locura. Jesús entonces le dijo a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿dónde? ¿Quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Mire qué respuesta más maravillosa la que dio Pedro, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, aquí le digo lo que Jesús le dijo, ¿verdad? Les dijo él, dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Simón Pedro vuelve a responder, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces replicó Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón, dichoso Pedro, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, al escuchar delante de todos los apóstoles y los discípulos esas expresiones bellísimas de Jesús, ¿verdad? En donde le dice que dichoso, que es bienaventurado. Pedro, ¿cómo cree usted que se sintió? ¡Ja! No le ganaba un pavo real, ¿verdad? Se sintió realizado y feliz, ¿verdad? Y entonces ahí vino la humanidad de Pedro y dijo, bueno, a mí me felicitó el maestro y cuidadito muchachos, ¿verdad? Aquí ahora ya soy cosa aparte. Ya yo soy mimado del Señor. Y ya vieron,
¿Me vieron? Que yo respondí como se debería haber respondido. Entonces él se siente realizado. Bueno, ahora veamos otra ocasión. Sigamos tomando conciencia de cómo se siente el apóstol, porque la idea es de que tú después en las otras citas que veamos, tú sientas como Pedro, ¿verdad? Ahorita nos estamos sintiendo felices como que a nosotros nos dijo dichosos de ustedes, ¿verdad? Porque ustedes al reconocer que Jesús es el Señor, Jesús es Cristo, ¿verdad? Jesús es el Santo de Dios. Entonces el Señor nos dice, bendito seas Alfredito, bendito seas Rafita, bendito seas Martín, Julito, Freddy, ¿verdad? Y a cada uno de nosotros, bendito seas, ¿verdad? Porque eso que estás diciendo no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Eso no. Carlitos queriéndonos enseñar el discernimiento espiritual y yo actué con discernimiento, hombre. Yo ya sé eso. Yo di la respuesta correcta. Además, Jesús me lo reconoció. Bueno, así, mire cómo nos sentimos de gozosos y felices cuando Jesús, a través de su palabra, nos felicita. Eso es tomar la conciencia de cómo se siente el apóstol para que nosotros también vivamos la experiencia. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Es decir, hacerse Eucaristía. ¿Qué pasó con Pedro? Tomándole aparte Pedro, se puso a reprender a Jesús, diciendo, lejos de ti, Señor, de ningún modo sucederá eso. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Y entonces, ¿cómo se sintió Pedro, hermanos? Se le bajaron los humos. Como él se lo dijo delante de todos, se sintió mal. Entonces, después de aquella euforia, aquella alegría de sentirse reconocido humanamente, ¿verdad? De esa gloria que sintió de que Jesús como maestro lo haya felicitado, ahora se siente desconcertado y perdido. No comprende a su maestro. No comprende que él está tratando de ayudar a Jesús. No comprende que la reacción de Jesús porque él quiere salvar a Jesús. Bueno, ese es el contexto, hermanos. Entonces, Monseñor Martini nos ilumina en este camino de reflexión sobre San Pedro y nos introduce indicándonos que cualquier reflexión sobre una vida que vamos a hacer acorde con el Evangelio no se puede prescindir de la Eucaristía, algo que Pedro aún no comprendía y que hoy el Señor quiere saber si tú comprendes o no la profundidad de ese maravilloso misterio de Dios, la Sagrada Eucaristía. Escuchemos con atención. La vocación de Pedro y la Eucaristía. Bueno, ahora diga usted, mi vocación y la relación que tengo yo con la Eucaristía. Perfecto, ya se situó. Ahora vamos a estudiar sobre nuestra vocación cristiana y su relación con la Eucaristía. Monseñor Martini nos indica ante todo que habría que observar que Pedro no supo vivir la Eucaristía de una manera auténtica. Más aún, ni siquiera llegó a entenderla. Por esa razón, no estaría mal releer dos textos evangélicos, uno de Marcos y otro de Juan. No nos confundamos con lo que estamos escuchando. Estamos hablando de Pedro antes de Pentecostés, ¿de acuerdo? Por eso es que no lo comprendía. Ni siquiera llegó a entender que Jesús iba a morir por los pecados del hombre. Eso no lo comprendía él. Por eso su reacción, válgame Dios, Jesús, venite para acá. Tú no vas a morir si eres el santo de Dios, pues primero morimos nosotros que mueras tú. Porque él en su humanidad, en su amor por Jesús,
¿verdad? Consideró que Jesús estaba hablando ya algo que era preocupante, pues, porque había que salvar a Jesús de sus propias palabras. Él por eso dice, el Monseñor dice que ni siquiera llegó a entender la Eucaristía. Bueno, veamos si nosotros sí lo logramos entender esta noche, hermanos. El primer pasaje es la demostración más clara que Pedro entendió mal la Eucaristía y hasta tal punto que desde el mismo momento de su institución parece que las cosas empezaron a precipitarse. Pero vamos a escuchar el texto. Escuchemos entonces la palabra de Dios. Yo se la proclamo y ya le voy a decir el momento en que usted va a poner su nombre. Durante la cena, okay, vamos a hablar de Jueves Santo. ¿Ok, hermanos? Entonces, situémonos pues en el cenáculo. Estamos sentados en la mesa, Jesús en el centro, ¿verdad? Y Jesús nos va a hablar a nosotros en privado. Ahí no hay multitudes, hay apóstoles. Entonces dice, durante la cena, esa cena con Jesús, ahí sentaditos todos nosotros esta noche, Jesús cogió un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio y dijo, tomad, hombres católicos, San José, tomad, este es mi cuerpo. Cogió luego una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Y les dijo, hombres de la comunidad de hombres católicos San José, esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por todos. Os aseguro que yo no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los himnos, salieron hasta el monte de los olivos y Jesús les dijo, todos vais a fallar porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Hombres católicos San José, ahí están incluidos. Todos vais a fallar. Pero después de resucitar, les dice Jesús y nos dice a nosotros, después de resucitar, iré delante de ustedes a Galilea. Ahora habla Pedro, quiere decir, hablas tú. A ver, pon tu nombre entonces. Sí. Carlos, que es el mío, la tú di, Alfred o Rafael, Ali, Julio, Martín, le replicó. Póngase en el lugar de Pedro, hermano, y dígale al Señor esto, dígale. Aunque todos te fallen, yo no. Ah, mire, mi amigo, yo diciéndole a Jesús, aunque todos te fallen, ¿verdad? Si te falla Rafita, si te falla Alfredo, Julio, y los que estamos reunidos hoy, Freddy, Alito, ¿verdad? Y las mujeres que están escuchando. Aunque todos ellos te fallen. Yo, Carlos, no. Entonces Jesús le contestó, me contestó. Te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. ¿Con qué amor se lo dijo? ¿Con qué amor me lo dice? Ay, Carlitos, ay, Rafita, ay, Alfredito, ay, Freddy, ay, Ali, te aseguro que hoy, Luisito, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Entonces replicamos nosotros. Pedro replica, pero ahora somos nosotros, ¿verdad? Ah, Freddy, Martín, Carlos, Ali, Luis, insistió, dice. Insisto yo y digo, aunque tenga que morir contigo, di conmigo, aunque tenga que morir contigo, Jesús, jamás te negaré. Ah, esas son las palabras de Pedro. Esas son nuestras palabras. Si recordamos en lo que vimos en la introducción, cuando Jesús predice su pasión,
Pedro experimentó a Jesús como un obstáculo, como un escándalo, porque no era posible que Jesús dijera que iba a perder la vida, lo iban a matar. Eso no era posible. En realidad, tenemos que aprender hoy, esta noche, hermanos, hay situaciones en las que Jesús va a aparecer en nuestro camino como una piedra de tropiezo. Esto lo dice Monseñor Martín. Ya lo decía el mismo Jesús. Dichoso el que no encuentre en mí motivo de tropiezo. Mateo 11:6. El que no me vea como barrera, como obstáculo para continuar su camino. Aquí me detengo un minuto. ¿Cuántas veces nosotros vemos ese seguimiento a Jesús amándolo, hermanos, como un obstáculo en nuestro camino? Porque queremos hacer lo que pensamos que debemos hacer y ahorita no es momento para preguntarle al Señor. Ahorita no, yo lo tengo que hacer, yo ya sé, ya me dijo. Yo ya sé lo que tengo que hacer, yo soy el que mando aquí. Entonces, cuando nosotros todavía no vivimos en el señorío de Jesús en nuestra vida, pues entonces, pues pensamos de esa manera. No vemos a Jesús como un obstáculo en nuestro camino, donde Jesús va y va, mientras no se meta conmigo, dicen las personas a veces, ¿verdad? Pues yo tranquilo. Ahora ya cuando se mete conmigo, no, ahí sí, no me da que me pida que perdone 70 veces 7, lo siento. Eso no. Que yo tenga que sufrir, no, yo no tengo que sufrir por nadie, que tenga que humillarme y ser humilde y ser pobre de espíritu, hacerme niño, ¿cómo hacer? Yo soy adulto, ya no estoy yo para esas cosas, esas fanaticadas, esa mía no me interesa. Bueno, por ahí nos va a hacer clic alguno de nosotros estos pensamientos u otros que usted sabe que en su corazón, ¿verdad? Y entonces dice que Pedro, que ya somos nosotros, dice, pues Carlitos, soy Martín, Ali, Alfred, hoy nos sentimos ya fortalecidos, seguros de no poderle fallar a Jesús. Ya nos había reprendido Jesús, igual que a Pedro, y entonces dijimos, no, yo no lo voy a abandonar jamás. Por eso protesta, dice, yo no me voy a escandalizar, Jesús. Pase lo que pase. Aunque mis compañeros te vean como un muro, como una barrera, yo seguiré siéndote fiel, comprenderé tus planes, Señor. La suficiencia de Pedro ante sus propios compañeros, discípulos y apóstoles. Aunque esto, ¿verdad? Aunque mis compañeros, aunque aquellos no agarran la onda, pues ahí, yo sí, yo ya agarré la onda y te aseguro, ¿verdad? Que yo no te voy a negar. Entonces él se enfada, protesta y busca que le crea a Jesús. ¿Y qué es lo que ha sucedido, hermanos? Porque ahora nosotros ya lo sabemos. Y es que no ha entendido el significado profundo de la Eucaristía, de la autodonación de Jesús por amor a nosotros para vencer el pecado y la muerte en la Eucaristía. Hermano, la Eucaristía es esa apertura a la aceptación del sacrificio de Cristo que muere en cruz para salvarme. En cambio yo, en el lugar de Pedro, con la mayor arrogancia, quiero ser otra vez el centro. Por ti haré lo que sea, Jesús. Y ten por seguro que soy capaz de ello, que tengo todas las posibilidades de ayudarte. Pedro, Alfredo, Alí, Carlos, cree que es él el que salva a Jesús y no Jesús quien lo salva. Aquí viene ya la reflexión entonces en este pasaje, hermanos. ¿Tú eres el que quiere salvar a Jesús? ¿O reconoces que es Jesús el que te salva? ¿Le das paso a Jesús? ¿O quieres seguir haciendo lo que tú quieres? ¿Es así tu vida? Respóndele al Señor. Sabe que hoy estaba viendo el chat de mis compañeros de promoción, ¿verdad? Y hay, dentro de mis compañeros de promoción, aunque recibimos todos la instrucción católica, algunos se fueron con los protestantes por sus razones X. Y entonces se manifestó pues que se celebró San Pedro y San Pablo, ¿verdad? Y el cimiento y el crecimiento y el nacimiento de la iglesia, ¿no? Y entonces un hermano puso que en Pentecostés creía que la iglesia nace
¿verdad? Después al recibirse el Espíritu Santo, nace la Iglesia Católica, desde los principios con Jesús. Y el protestante decía que no, ¿verdad? Que a los 300 años con Constantino se inicia la Iglesia Católica, ¿verdad? Y yo me recordaba de esta enseñanza y decía, bueno, con la mayor arrogancia, quiero ser otra vez el centro, yo haré lo que sea y tengo seguro que soy capaz de ello y yo voy a hacer como es la cosa. Y así se manifestaba mi amigo, ¿verdad? En que él estaba seguro de que Constantino fue el que inició la Iglesia Católica. Él estaba salvando a la iglesia, está salvando su propia creencia. ¿Lo estará salvando Jesús a él o él está salvando a Jesús? Pregúntate, hermano. Pregúntate, porque esto no puede pasar así como que si no hubiéramos escuchado nuestras expresiones ante Jesús. La Eucaristía es la aceptación del sacrificio de Cristo que muere en cruz para salvarnos, hermano. Mire, eso es lo importante. Eso es lo importante. No nos perdamos en teorías, no nos perdamos en ideologías, en que yo tengo la razón en mi manera de pensar, aunque no la tenga. No nos perdamos en eso. La esencia de lo que no comprendía Pedro, y mi hermano aún le falta profundizar, ¿verdad? Es el sentido profundo de la Eucaristía, que es la aceptación del sacrificio de Cristo que muere en una cruz para salvarme a mí y a ti y a todo el mundo. Eso es lo valioso de ser cristiano. Ahí es donde tenemos que centrarnos. Pedro todavía no lo reconocía porque lo reconocía solo como maestro de vida espiritual. Él estaba aprendiendo de un maestro porque quería imitarlo, porque la forma en que vivía Jesús le gustaba a Pedro. Pero, como vimos en la oración, Jesús vino construyendo una amistad sólida con Pedro durante toda la enseñanza, ¿verdad? Hasta allí conducirlo a esa conversión profunda de aceptar a Jesús Eucaristía. Hacia eso nos está orientando hoy el Señor. El segundo pasaje es del Evangelio de San Juan. Le proclamo la palabra. Era la víspera de la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que le había llegado la hora de dejar este mundo para ir al Padre. Y él, que había amado a los suyos, que estaban en el mundo, llevó su amor hasta el fin. Estaban cenando. Y ya el diablo había metido en la cabeza a Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de traicionar a Jesús. Entonces Jesús, sabiendo que el Padre le había entregado todo y que de Dios había venido y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita el manto, tomó una toalla y se la ciñó a la cintura. Después echó agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, o sea, cuando llegó conmigo Carlos, o contigo Alfred, Ali, Luis, Rafita, Julio, yo insisto con Jesús y le digo, di conmigo lo que le vas a decir a Jesús. Jamás permitiré que me laves los pies, Jesús. Entonces Jesús nos responde, si no te lavo los pies, no podrás contarte entre los míos. Ahí termina la cita. Bueno, ahora pongamos atención a este discernimiento de Monseñor Martini, que nos dice, debemos saber que en este relato del lavatorio de los pies, que solo está en el cuarto evangelio, sustituye, por decirlo así, al relato de la institución de la Eucaristía en los evangelios sinópticos. Los signos materiales de pan y vino se sustituyen por otro signo, el lavatorio de los pies. Pues en ese caso, Pedro tampoco entiende el sentido, y yo tampoco. Por eso rechaza decididamente el gesto de Jesús. Y por un motivo, en su opinión, perfectamente justificable. Pedro pensó, un servicio tan bajo que lo hacen los esclavos no es digno del maestro. A lo sumo, él preferiría lavarle él mismo a Jesús los pies.
Una pregunta, hermanos. ¿Qué te gustaría más a ti? ¿Que Jesús te lave los pies o lavarle tú los pies a Jesús? Ah, dice uno. Ah, yo preferiría lavarle los pies a Jesús. ¿Verdad? Somos buenos para esa fuga. Preferimos hacer eso. Pero que Jesús me lave a mí los pies, eso sí está difícil. Igual que Pedro. Pedro no acepta que Dios tome la iniciativa para servir al hombre. Esa misteriosa incomprensión de Pedro nos enseña esta noche lo difícil que es entrar realmente en el corazón del misterio eucarístico. No queremos que Jesús nos sirva, lo queremos servir nosotros. No porque seamos malos, es porque somos muy generosos con Jesús. Pero no comprendemos, hermanos, que la misión de Jesús es que no ha venido a ser servido, sino a servirnos. Que la misión tuya y la mía no es estar en este mundo para ser servidos, sino para imitar a Jesús y servir como Él. Pero ¿cómo vamos a apropiarnos de eso si nosotros no reconocemos a Jesús en la Eucaristía, en la donación que Él hace de todo su corazón? Tenemos que asimilar internamente la Eucaristía esta noche. Recibirla como el sostén de nuestro camino y repensarla todos los días para que pueda manifestarse con toda su potencia en nuestra vida. Pidamos pues al apóstol que nos ayude a interpretar correctamente el misterio de la Eucaristía, no como él lo interpretó en la última cena, sino como lo fue madurando en su interior a base de dificultades, de sufrimientos y de ejercicio humilde de su ministerio apostólico. Y sin duda, él nos va a indicar esta noche 3 aspectos importantes que podemos tomar en cuenta como resumen de nuestra reflexión de esta noche. Mi relación entre Eucaristía y mi vocación a la fe, mi relación entre Eucaristía y mi vocación personal histórica, y mi relación entre Eucaristía y mi vocación a la santidad. Entonces vamos a ver cada uno de estos aspectos. El primero, la relación entre la Eucaristía y mi vocación a la fe. ¿Qué relación hay entre la Eucaristía y la vocación radical de mi bautismo, que consiste en creer y en aceptar el don de Dios? ¿Cómo expresa la Eucaristía mi propio ser y cómo me permite vivir y acrecentar dentro de mí esa actitud fundamental que me invita a comprender el camino del hombre como respuesta, como consentimiento al amor de Dios? Entonces la Eucaristía nos va a permitir vivir y acrecentar dentro de nosotros esa actitud fundamental que nos invita a comprender que mi camino es una respuesta al amor de Dios que me ha dado, manifestado en Cristo Eucarístico. Y el apóstol podría respondernos hoy con la Eucaristía como el esfuerzo para comprender su significado profundo, que es un esfuerzo que hace Dios para recordarnos continuamente que es Dios el que se revela al hombre y no el hombre el que descubre a Dios. La iniciativa siempre la toma Dios en su amor por nosotros, hermanos. Así que, como es una donación de Dios primero, del amor de Dios en Jesucristo como donación al Padre en sacrificio redentor por nuestros pecados, no celebramos la Eucaristía como un símbolo para nosotros de nuestras ansias de Dios o de nuestra comunión fraterna entre nosotros, porque ninguno de nosotros puede ofrecer el cuerpo de Cristo, sino que solo Jesús es el que se puede ofrecer a sí mismo. Y es Dios el que se nos manifiesta de modo tan inesperado e impredecible en Jesús. De ahí la importancia sustancial de la adoración eucarística. Cuando adoramos al sacramento eucarístico, a Jesús, Eucaristía, nosotros como hombres nos descubrimos como oyentes de la palabra, como creados por Dios.
como un ser para el cual la palabra hecha carne se inmoló en la cruz. Ahí está la humillación y la humildad ante el Santísimo Sacramento del altar. Un hecho creado por Dios. Alguien amado por Dios y creado por Dios. Antes de que yo siquiera lo amara. Entonces la Santísima Eucaristía nos hace disminuirnos en esa dimensión de criatura, hijo de Dios, y reconocer la misericordia de Dios que se manifiesta en Jesucristo nuestro Señor. Entonces nosotros tenemos una vocación que nos da la fe que viene de Dios para reconocer, aceptar y vivir ese corazón eucarístico de Jesús, con ese respeto, con esa humildad, con esa sencillez, con esa inocencia de niños. La relación entre Eucaristía y fe es reconocer que Dios allá en mi encuentro me ama y yo no puedo más que responder amándolo y reconociéndolo como mi Señor. Mi Señor. Que Pedro todavía no había llegado a ese reconocimiento de reconocer a Jesús como su Señor, solo su Maestro. La pregunta hoy, a través de Pedro, hermano, ¿todavía sigues en tu relación con Jesús solamente como un maestro de vida espiritual que te va conduciendo y ahí vas más o menos 2 que 3? ¿O lo has aceptado ya en la fe que le tienes como el Señor de tu vida, el que gobierna, el que manda, cuya voluntad se tiene que realizar y tú estás dispuesto a obedecer a Dios en la voluntad de Jesucristo y abandonarse en su divina providencia? Segundo punto, la relación entre Eucaristía y mi vocación personal histórica. De esta propia dinámica de la fe que nosotros vivimos, hay una preguntas fundamentales que nos tenemos que hacer esta noche, hermanos. Dice, ¿cómo debo seguir a Cristo? ¿Cómo lo debo seguir? ¿Cómo y dónde, Señor, quieres que yo te sirva? ¿En qué situación histórica deberé poner al servicio de la iglesia visible la abundancia de tus dones? Esas son las 3 preguntas que hoy el Señor nos presenta. ¿Cómo debo seguir a Cristo? ¿Cómo y dónde, Señor, quieres que yo te sirva? ¿Y en qué situación histórica deberé poner al servicio de la iglesia visible la abundancia de tus dones? ¿Verdad? Entonces, como hemos visto ahí, el seguir a Cristo, ¿cómo lo debo seguir a Cristo? Pues amándolo, hermano, amándolo con todo nuestro corazón, reconociéndolo como Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Cómo y dónde, Señor, quieres que yo te sirva? Pues a donde Él me mande, a donde Él decida. ¿Y en qué situación histórica deberé poner al servicio de la iglesia la abundancia de tus dones? Tú me indicarás el camino, Señor. Entonces, para encontrar la verdadera respuesta de estas 3 preguntas, la respuesta es clara, nos dice Monseñor Martín. La respuesta de estas preguntas, ¿cómo lo debo seguir? ¿Dónde quieres que sirva? ¿Y cómo voy a poner al servicio de la iglesia visible los dones que me has dado? Es la respuesta, dice, en la Eucaristía. Es el lugar en el que Cristo llama desde su cruz. No hay llamada de Dios fuera de la cruz. Es en la Eucaristía, en el pan partido, en la copa ofrecida. Jesús repite el gesto de su más absoluto despojo. Y así, en su condición de siervo, como pobre y humilde crucificado, Jesús nos llama. O sea, Él nos llama siendo despojo. Él nos llama siendo siervo. Él nos llama en esa condición de pobre y humilde crucificado. Ahí nos llama Jesús a que nos volvamos a Eucaristía con Él, que es lo que vimos en el tema pasado. Que nos hagamos Eucaristía con Él. Que ahí, así como Él se presenta, con absoluto despojo, yo, Carlos, y tú, con tu nombre, te presentes
con el gesto del absoluto despojo de ti mismo, de todas nuestras tonteras, hermanos, de todos nuestros deseos, de todos nuestros sueños, de todos nuestros apegos, de todas nuestras limitaciones, de todos nuestros talentos y competencias. Presentarnos al Señor como absoluto despojo, en condiciones de siervos, pobres y humildemente crucificados con Cristo. Vimos, ¿verdad? Yo estoy crucificado con Cristo, lo enseñó Pablo. Y ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Esa es la expresión que reflexionamos la vez pasada. Y a esto se refiere. Yo estoy crucificado con Cristo por mi voluntad, porque lo amo, porque he comprendido el inmenso y eterno e infinito amor que Dios me tiene manifestado en Jesucristo, y yo lo quiero aceptar, y mi respuesta es donarme como Él, unirme con mi pequeña cruz a la cruz de Jesucristo para redimir el mundo, porque Él me está llamando desde ahí. Que se manifieste en la consagración, en la Santa Misa, ¿verdad? Que ese es el acto que se realiza. Se hace vida en la consagración. Ahí se hace Eucaristía el Señor. Y yo con Él. A través de esa luz, dice, tenemos que pensar nuestra vocación y siempre habrá que compararla con este punto de referencia. Ese Jesús al que adoramos en la Eucaristía y recibimos en el sacramento es el que viene como hijo, como un regalo o un don de Dios para confiarnos como encargo su propia misión. Hermanos, si no andamos en esta sintonía eucarística, andamos batiendo como Pedro. Si no comprendemos que el llamado de la misión de Jesús tiene que pasar por la cruz, que nosotros tenemos que hacernos Eucaristía con Jesús, si no lo hemos comprendido todavía, hermanos, hoy el Señor nos está confiando esa misión, para que a raíz de eso veamos todo lo demás, mi matrimonio, mis metas personales, mis metas laborales, mis metas económicas, mis metas espirituales. Desde, dice, nuestra vocación, verla y compararla desde esta referencia de la Eucaristía, no como Pedro antes de saber, porque Pedro lo que andaba buscando era su contento personal como nosotros, que nos adulen, que nos reconozcan, que nos aplaudan, que nos digan, y nos enojamos y nos disminuimos y nos desanimamos cuando las cosas no van como a nosotros se nos da la gana o pensamos que deben de ser. Y entonces vamos en ese vaivén, ¿verdad? Entre alegrías y tristezas, entre desánimos y ánimos, y ahí vivimos, ¿verdad? En ese ambiente en el cual no hay paz, no hay libertad, no hay gozo, no hay alegría, porque todavía no definimos nosotros lo que es ser cristiano. Y ser cristiano es eso, es vivir la Eucaristía, eso es ser cristiano, porque eso es lo que vivió Jesús. Y nos encarga y nos confía como un regalo del amor de Dios, que podamos nosotros sumarnos y asumir su propia misión de amor, la misión de la misericordia de Dios. La Eucaristía subraya que nuestra vocación histórica no es una mera autorrealización personal, sino que consiste en parecernos a Cristo, en ser como Él, don absoluto y dedicación suprema a los demás. Me detengo otro poquito aquí, hermanos. Mire, yo sabe por qué estoy feliz y gozoso el día de hoy, por mí, por ustedes. Y espero que el Espíritu hoy penetre hasta el tuétano de sus corazones, hermanos. Porque nuestra vocación histórica no es nuestra propia autorrealización personal, sino que consiste esa vocación en nuestra vida histórica, lo que le da el verdadero sentido a mi vida es en que yo debo parecerme a Cristo, en ser como Él y en convertirme en ese don absoluto de dedicación suprema a las demás personas. Ahí está el sentido de mi vida. Ahí es donde se practican las bienaventuranzas. Ahí es donde somos dichosos. Y ese sentido de la vida, ahí está la felicidad de la vida, hermanos. La verdadera felicidad a la que hemos sido llamados y confiados por el Señor en esa misión de misericordia.
Y en esa misión de misericordia, ahí nos vamos a realizar. No dice que nosotros no nos realicemos como profesionales o como gerentes o empresarios o como buenos trabajadores o como padres, hijos, esposos. No, al revés. Sí quiere que nos realicemos, pero desde la Eucaristía. Nosotros tenemos que asumir la Eucaristía para poder cumplir la misión de misericordia como empresario, como profesional, como esposo, como padre, como servidor. Desde mi corazón eucarístico, desde el corazón eucarístico de Jesús, de su misericordia que recibo a través de esa consagración a la que me uno en la Santa Misa con Él, representada por aquellas gotitas de agua y el amén que decimos por Cristo, con Él y en Él, donde yo firmo y le digo, Señor, aquí estoy, contigo, Señor, ofrendándome al Padre en su amor para la redención del mundo. Y ahora envíame a mí para que yo también pueda decir, tomen, coman, beban de mí. Porque esto es para ustedes. Yo soy para ustedes. Eso es lo que nos está diciendo hoy Monseñor Martín. Y nos dice, cuando dice el Señor en el Evangelio de San Lucas, hagan esto en conmemoración mía. No es simplemente una invitación a celebrar la entrega del cuerpo de Jesús. No es solamente eso, sino más bien dice, es una exhortación. Fíjese, donde decimos, hagan esto en conmemoración mía. Alfredo, Julio, Carlos, Rafa, Ali, Luis, hagan esto, haz esto en conmemoración mía. Haz esto, Carlos, en conmemoración mía. O sea, vivir el corazón eucarístico de Jesús, hazlo. Cumple la misión de misericordia a la que te envío, ¿verdad? En conmemoración mía. Y entonces nos dice hoy Martini, ¿verdad? Y es la exhortación a entregarnos nosotros mismos en cuerpo y alma. Ah, qué lindo, dije. Hermano, el Señor nos pide que nos entreguemos, ¿cómo? En cuerpo y alma. En conmemoración activa de la muerte de Jesús. Responder a mi vocación equivale a dar una respuesta positiva a la llamada del Señor que se entrega en la cruz por mí, a la llamada del que se me da como alimento, del que se pone a mi disposición. Esto quiere decir que la vocación histórica de cada uno de nosotros es esa disponibilidad que tiene Jesús para amarnos. Y entonces Él quiere que yo esté disponible. ¿Para qué? Para amar con el corazón misericordioso, eucarístico de Jesús. Por consiguiente, jamás podremos experimentar la profunda satisfacción de ser nosotros mismos, de manifestarnos en nuestra auténtica identidad cristiana, si no adaptamos nosotros nuestra capacidad de servicio como la de Jesús. Hoy, hermano, Jesús está ahí en tu casa ahorita, donde tú estás, y te está descalzando en este momento, te está quitando los zapatos, te está quitando los calcetines. Ahí está, hincado ante ti. Y tú, no, Señor. Y el Señor dice, tranquilo. Si quieres estar conmigo, ustedes también se van a ir, hermano, dice. Ustedes también se van a ir, no aceptan la Eucaristía, no aceptan mi sacrificio que he hecho por ustedes. Déjate enseñar. Deja que yo hoy te lave los pies. Deja que yo te enseñe esa capacidad de servicio a la que acaba de mencionar el señor Martín. ¿Hasta dónde llega el servicio? Deja que yo toque esa parte de tu vida y te la lave con mi sangre esta noche.
y te acaricio los pies, que es todo tu ser, y tus errores, y tus debilidades, y tus fracasos, y tus sentimientos de culpa, tus pecados, hoy te los lavo con mi Santa Cruz, con el sacrificio en la cruz, con mi propia sangre, porque yo necesito que estés limpio. Pero más que todo, yo necesito que tú reconozcas que yo he salido a tu encuentro y que reconozcas hoy cuánto te amo, Alfredo. Aquí. Yo quiero que tú reconozcas, Rafael, cómo te amo. Carlos, Luis, Martín. Quiero que reconozcas cuánto te amo. Mira cómo tomo tus pies hoy. Cómo los limpio. Quiero que hoy descubras a través de esta experiencia de servicio que estoy haciendo contigo, que es lo mismo que hago cuando me uno a tu corazón en la liturgia eucarística, donde tú me descubres que me introduzco en tu corazón y te llevo al Santísimo Corazón de la Santísima Trinidad. Cuando abrazo tus pies, te estoy demostrando cómo me uno a ti completamente en tu entrega voluntaria y libre. Y quiero que tú conmigo, si tú lo decides, te ofrezcas como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, por amor a Dios y a la humanidad, por amor a la creación y en mi cruz. Únete conmigo en mi pequeña cruz, en tu pequeña cruz, para que puedas decir ahora, yo puedo decir, con Cristo estoy crucificado y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Por eso te lavo los pies. He descubierto a aquel con quien voy a comulgar. Me estás descubriendo en el lavado de los pies. A tu Señor, que te lava los pies, porque te ama. Te los beso. Te beso los pies. Descúbreme. Ese soy el mismo con el que vas a comulgar, con el que vas a hacerte comunión, con el que vas a hacerte Eucaristía, con quien te harás uno, íntegramente conmigo. Y ahora vas a comprender, al aceptar que yo haga esto por ti, como lo hizo Pedro cuando comprendió en la experiencia del Espíritu Santo, en que tu corazón se transforma en mi corazón eucarístico. Y entonces, cuando comulgas conmigo, tú asumes tu propio corazón eucarístico. Y cuando el sacerdote va a proclamar por él, con él y en él, tú dirás desde tu fondo de tu corazón, ahí donde yo estoy. Amén. Porque al comulgar con el Señor Jesús resucitado, cada uno de nosotros, hermanos, recibimos vida en abundancia, recibimos ese corazón eucarístico. Y ese corazón eucarístico me va a llevar y conducir a amar a Dios sobre todas las cosas. Amarme a mí mismo y amar a mis hermanos. Ya transformándolos en prójimos, en íntimos. Y amarlos con el corazón de Jesús. A amar a mi familia, a mis amigos y a todos los prójimos que el Señor ponga en mi camino histórico. Cuando amo con el amor de Dios presente en mi corazón eucarístico, reflejo al Padre misericordioso de Jesús y el Espíritu Santo. Yo voy a revelar el amor trinitario y voy a poner de manifiesto el reino de Dios, viviendo en plenitud mi vocación como hijo de Dios. Esa es nuestra vocación, hermanos, vivir como hijos de Dios, como Jesús, como Santísima Virgen María, como San José, como San Pedro y Pablo. En conclusión, nos dice Monseñor Martini, tenemos que entregar nuestro cuerpo y sangre por nuestros hermanos. Tenemos que dejarnos comer y consumir. Miren, hermanos, este conocimiento que hoy estamos recibiendo es lo que le va a dar sentido a tu vida como se la está dando a mi vida.
yo en Jesús, en su corazón eucarístico, para unirme a Él, acepto entregar mi cuerpo y mi sangre por mis hermanos. Acepto dejarme comer y consumir por ellos. Y Monseñor Martini nos dice, solo así seremos capaces de realizar plenamente nuestra humanidad. La realización histórica de nuestra vocación personal se hace efectiva en un servicio en el que realmente nos damos cuenta de que nos consumimos, de que estamos a disposición de los otros, como el Jesús eucarístico se consume y está a disposición de todos. El apóstol Pedro nos dice esta noche que la Eucaristía vivida con seriedad y en esta profundidad, hermano, se convierte en una continua corrección de nuestros errores vocacionales y en una sana rectificación de nuestra búsqueda de horizontes. Porque solo a raíz de asumir yo mi corazón eucarístico puedo planear y poner en las manos del Señor las metas de toda mi vida. Dígame usted, hermano, un político con corazón eucarístico va a mentir, va a robar, va a engañar, va a promover leyes en contra de la vida. No puede. Un hombre católico, San José, va a ser mal padre, abusivo, violento, prepotente, que lo sirvan en lugar de servir, mentiroso, manipulador. No puede. Una madre de familia que anda ahí hablando de otras personas, juzgándolas y condenándolas a sus espaldas, siendo hipócrita. No puede. Un jovencito, ¿qué va a hacer con su cuerpo y su inocencia si tiene el corazón eucarístico de Jesús y sabe con quién ha comulgado? Si sabe qué significa la Eucaristía, no como Pedro antes de saberlo, o como nosotros antes de saberlo, hermanos. ¿Qué va a hacer con su cuerpo, con su fidelidad, con su castidad? Imitar a Jesús. Esa es la misión. Tenemos que educar a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros colaboradores, a todos aquellos nuestros prójimos, en el corazón eucarístico, para que nosotros cada vez que vamos a la misa recibimos lo que dice la iglesia, es el viático. ¿Cómo hace el viático si yo me uno al corazón eucarístico de Jesús y tengo que salir con el corazón eucarístico de Jesús? Si no, la misa no cumplió su función en mí. Yo no me dejé como Pedro, que no se deja lavar los pies, como yo, que todavía no sé a qué voy a la Santa Misa. Hoy el Señor nos enseña, vas a encontrarte con tu vocación personal, histórica, y vas a salir con el corazón eucarístico de Jesús. Y finalmente, la Eucaristía se relaciona directamente con mi vocación a la santidad. Y lo primero que nos enseña, dice, es que nuestro quehacer diario no es otro que seguir a Jesús amándolo. Y que ya desde ahora, hermanos, podemos ser santos. Efectivamente, al recibir la Eucaristía y al procurar vivirla en nuestra actividad diaria, tenemos todo, no nos falta nada. Es decir, tenemos ya la vida eterna. Lo que vivo y experimento hoy, la fatiga, el estudio, el trabajo, los acontecimientos de este día concreto, es el reino de Dios dentro de mí. Y si tomamos conciencia de que estamos realmente inmersos en la gracia de Cristo que se nos concedió en el bautismo y se acrecienta en cada Eucaristía, podemos llegar a la plenitud, hermanos. Podemos llegar a la santidad. Cristo me llena por completo y si le tengo a Él, no tengo ya nada más que desear, hermanos. En pocas palabras, hermanos, cuando comulgamos después de la consagración, comulgamos con Jesús en esta conciencia, unidos a Él, en esa consagración, unidos a Él
como una ofrenda viva, pura y santa, agradable al Padre, con nuestras cruces. Y Jesús nos invita a que esa ofrenda recibida por el Padre nos la devuelve, transformando nuestro corazón en el sagrado corazón de Jesús, en el corazón eucarístico de Jesús. Y me manda la misión en el momento que yo como a Jesús y bebo a Jesús, soy santo. Eso es lo que nos ha enseñado Monseñor Martín. Estoy en esa comunión, soy santo. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Voy regresando a mi banca. Oro por todos aquellos hermanos que me han pedido oración, por mi vida, por mi testimonio, por mi familia, mi trabajo, mis proyectos. Y le digo al Señor, no te apartes de mí, Señor. Quiero seguir siendo santo. En realidad, en el fondo de nuestro interior, es una vida que está en manos de Cristo de la Eucaristía. Y por consiguiente, ya está escondida con Él en Dios. Por eso somos santos, hermanos. Porque nos hemos acurrucado junto al corazón de Jesús y por medio de Él estamos en el corazón del Padre. Y el Padre nos ama con amor eterno e infinito y nos devuelve entonces nuestro corazón. Y ese corazón de piedra se tiene que ir quedando en cada Eucaristía, hermano, porque asumimos el corazón eucarístico de Jesús. La Eucaristía que recibimos diariamente nos tiene que dar la seguridad de que ya desde ahora nuestra vida es santa. Y hasta cierto punto es una vida en plenitud, porque nos estamos realizando en la verdadera vocación de hijo de Dios que cada uno de nosotros tenemos. Por eso es que hay felicidad, por eso que somos dichosos. Lógicamente, al vivir con mi corazón eucarístico, como el de Jesús. Hermano, no voy a ser yo dichoso y feliz. Si voy a, así como dice la bienaventuranza, ¿verdad? Dichoso, Carlitos, porque tienes un espíritu de pobre de espíritu. Eres un niño. Eres como, estás viviendo una infancia espiritual, porque eres puro, bueno, sano, santo, como fui criado, sano, como yo estoy criado. Así sales de la Eucaristía, hermano. ¿Cómo no vas a ser manso y humilde de corazón si llevas al corazón de Jesús en tu corazón? ¿Dónde? ¿Qué prepotencia de qué? Pedro, porque todavía no lo había descubierto. Y vemos la prepotencia que tuvimos nosotros para responderle a nuestro maestro, creyendo que nosotros salvábamos a Jesús porque no conocíamos la Eucaristía. Pero ahora la estamos conociendo profundamente, hermanos. Estos temas a eso nos están conduciendo. Y finalizo, que otra verdad que nos enseña la Eucaristía es que nuestra vida alcanza su plenitud en la iglesia, hermano, en el cuerpo de Cristo. Por la celebración eucarística entramos en comunión con toda la iglesia. Y puesto que la iglesia es toda la humanidad que se deja atraer por Cristo, la Eucaristía nos pone en comunión con la totalidad de la raza humana. Por la Eucaristía entramos en contacto real con los que ya viven la plenitud en la tierra dentro de la iglesia. Cuando salimos todos después de comulgar, hermano, ojalá que todos recibamos esta enseñanza. Ojalá que tú, que cuando la leas de nuevo, cuando te mande el PDF y cuando veas de nuevo el video, tú asumas ese corazón eucarístico en cada Eucaristía, hermano, y le empieces a propagar y a enseñar y a mandarle esto a tus hijos, a tu esposa, a tus hermanos, para que todo el mundo reciba la instrucción. Porque también con la Eucaristía entramos en contacto real con los que ya viven la plenitud definitiva. Entramos en contacto con Virgen María, con San José, con San Pedro y San Pablo. Y todos los santos, hermanos, en la comunión de los santos. Por eso se llama comunión, es una Eucaristía. Y podemos nosotros gozar de su poderosa intercesión para que nos ayuden a seguir descubriendo cómo aplicar esta vocación, este sentido que le encontramos a la vida
en nuestra vida diaria, en nuestro desarrollo profesional y personal y humano, para que el Señor nos transforme nuestro corazón en corazón eucarístico y que desde ahí seamos santos y seamos felices, hermanos. Por eso estoy feliz, porque el Señor me ha hecho ver esto y se los he compartido como me lo ha hecho ver. Carlos, vive la experiencia de la Santa Misa desde antes de entrar. Déjate conducir y encontrar por el Señor que te ha llamado por tu nombre. Igual a ti, Ali, Rafita, Carlitos, Julio, Martín, Luis. Déjate abrazar como lo hizo Jesús con Pedro. Él comprende nuestras debilidades, hermanos. Dejémonos lavar los pies. Comulguemos con Él y cuando Él diga, coman y tomen todos de Él, incluyámonos con Jesús. Para que cuando salgamos y comulguemos con Él, Él nos dé su corazón eucarístico y nosotros, como ya hemos vivido con Él y nos hemos convertido en ofrenda agradable a Dios, asumamos ese corazón que nos hace santos. Y siendo santos, hermanos, vayamos a cumplir la misión de misericordia que el Padre nos ha encomendado. Oremos, hermanos. Amado Señor, nos postramos en espíritu ante tu presencia en medio de la zarza ardiente. Nos postramos en compañía de Pedro ante tu Hijo Jesús resucitado. Ábrenos los ojos para que podamos ver tu gloria. Manifiesta, Padre, tu poder en medio de nosotros para que podamos ver que tu reino ya está presente, para que podamos conocer que la vida eterna ya está en nuestras manos como prenda de la salvación definitiva, para que podamos comprender la grandeza del amor eterno que ya poseemos desde ahora en esperanza y como primicia en nuestro corazón eucarístico, compartiéndolo con la iglesia dispersa por el mundo y con todos los hombres y mujeres que te buscan con corazón sincero, que buscan tu rostro en el de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Por siempre sea alabado. Gracias, hermanos. Ha sido una noche